901 responde el presidente Gustavo Petro esta mañana al comunicado del Consejo de Estado en pleno, exigiéndole respeto por sus decisiones, pidiéndole que no los vincule con ningún tipo de tendencia o tinte político y que no los vincule con ningún intento falso de golpe blando en su contra. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, antes de contarle qué responde el presidente Gustavo Petro, le voy a contar y le voy a recordar a usted el contexto de esta noticia. En las últimas horas, el Consejo de Estado, en pleno, pero en cabeza del magistrado Milton Chávez, rechazó los ataques del presidente Gustavo Petro contra las decisiones que toma el alto tribunal. En pleno, dijo que son afirmaciones sin sustento y que lo dicho por el presidente Gustavo Petro afecta la democracia. Esto después de que el mandatario colombiano cuestionara la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del alcalde de Duitama, José Luis Borges. Pues para el Consejo de Estado, las palabras del presidente son calificaciones graves, sistemáticas e irrespetuosas de los mensajes que transmite esto además para la democracia. Se quejan los magistrados del Consejo de Estado de esas afirmaciones que hace el presidente para rechazar decisiones que toma el alto tribunal. Este comunicado de las últimas horas, que es bien particular en el Consejo de Estado, fue incluso apoyado desde otros altos tribunales. Decidieron apoyar el pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y es a eso a lo que responde esta mañana el presidente Gustavo Petro. Toda decisión será respetada, menos el golpe de Estado, pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión, fue el mensaje que escribió esta mañana el presidente Gustavo Petro en respuesta a esta queja, esta alarma, este malestar, Ricardo, que hay en el Consejo de Estado y que está llegando a otros tribunales. Y es que el presidente Petro tiene toda la razón, se respeta la opinión de todos. Lo que ocurre es que en su calidad de jefe de Estado, su opinión, descalificando otras ramas del poder público, tiene un peso específico diferente y tiene una incidencia compleja en lo que significa el funcionamiento de nuestra democracia. El presidente del Tribunal de Cundinamarca es José Elber Muñoz, nos atiende hasta ahora. Magistrado Muñoz, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo ha estado? Magistrado Muñoz, ¿ustedes también sienten que el presidente de la República ha irrespetado la rama judicial? ¿Ustedes consideran que la vinculación del Consejo de Estado del contencioso administrativo con supuestas informaciones o decisiones tomadas con tinte político es un irrespeto a la majestad de la justicia? Gracias, Ricardo. Mire, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues lo primero que hizo fue solidarizarse, digamos, y respaldar la voz del Consejo de Estado, digamos, como lo que significa para Colombia y para la democracia el control de legalidad de los actos de gobierno. Y comprende que es necesario en estas coyunturas, y sabe que es necesario, pues los jueces de alguna manera tenemos una voz mucho más allá, una voz mucho más ponderada, reflexiva. Y comprende también que esas dinámicas que se dan en todos los gobiernos y todos los momentos políticos pues son muy difíciles, pero pues obviamente el llamado a la ponderación, a las palabras, a las buenas maneras que hace el Consejo de Estado pues es necesario. Yo creo que es necesario que todos los gobernantes, ¿no?, independientemente de lo que cada uno considere que tiene derecho a opinar o no opinar, pero pues obviamente cuando ese tipo de circunstancias como de juzgar una decisión judicial y opinar contra ellas, pues lo que se espera del primer servidor público es que tenga, digamos, respeto, que su lenguaje sea efectivamente más ponderado. Eso es lo que nosotros creemos y por eso creemos que el Consejo de Estado, pues ese ejercicio centenario del control inmediato, de esos controles de los actos de todos los gobernantes y de todas las autoridades del país, pues es necesario precisamente para preservar los derechos, la Constitución, la ley y pues la democracia. Y en ese sentido que nosotros también nos unimos, digamos, y respaldamos la idea del Consejo de Estado. Sí, fíjese, magistrado Muñoz, que el presidente Petro apela a su derecho a opinar frente a lo que ha dicho sobre el Consejo de Estado, pero ¿cuál es el riesgo de la opinión del presidente de la República criticando fallos judiciales? Lo que pasa es que, acuérdese que no es un ciudadano cualquiera, es el presidente que tiene, digamos, muchos poderes. Él aglutina pues el poder del Ejecutivo, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente tiene una voz, no cualquier voz.
Y obviamente que la investidura que tiene, que le ha entregado el país a través de unas elecciones, pues lo que sugiere y lo que indica y lo que recomendaría es que precisamente él entienda y comprenda no solamente, sino todos los gobernantes en todos los niveles, departamental, municipal, descentralizados, que tienen el deber de precisamente de comportarse y tener ese talante democrático, de decir, venga, las decisiones oficiales las tenemos que respetar. Y cuando voy a opinar, pues no opino solamente, no opino simplemente como ciudadano cualquiera. No me puedo quitar la investidura o la sotana cuelgo la sotana y entonces dejo de ser presidente. Pues ahí creo que es un poco el llamado a que todos comprendamos que nos toca pues respetar las instituciones y el cumplimiento de los deberes que hace cada una de las autoridades de estas instituciones. Sí, magistrado Muñoz, el presidente del Consejo de Estado, da varios parámetros del análisis que ellos hacen del ataque que dicen es sistemático del presidente Gustavo Petro, que esta mañana vuelve a hablar de golpe de Estado. Quisiera preguntarle de qué manera se afecta la integridad, la honorabilidad y la eficacia de la justicia con las reseñas, las referencias que hace el presidente de las decisiones judiciales. Pues mira que digamos que la rama judicial de alguna manera, digamos, es un sector reflexivo y siempre debe estar más allá de esos debates puramente coyunturales, lo primero que uno tiene que saber. Y lo otro es que, claro, cuando alguna persona, digamos, con una autoridad como es el presidente o alguien que tenga demasiada audiencia pública, opina de esa manera como tan injustificada y creyendo de que puede decir lo que considere de su opinión y de su libertad personal sin tener en cuenta realmente lo que ha ocurrido en ese ejercicio del control que hace el Consejo de Estado de los jueces y sin ver específicamente lo que ocurre en el expediente, pues crea una opinión de pronto adversa que afecta a la democracia porque de todas maneras ahí está la decisión judicial, los ciudadanos la pueden ver, los ciudadanos la pueden pues observar y eso es una opinión, pero ahí están los procesos y ahí están, digamos, las argumentaciones y los fundamentos de las decisiones judiciales. Por lo tanto, esas palabras que se hacen y esas maneras y esos mensajes que se dan sin observar lo que ha pasado en el proceso, lo que ha ocurrido en el proceso, pues de alguna manera comienza a crear una opinión contra una institución que es pues vital para la democracia y que no se le puede de alguna manera responsabilizar de lo que seguramente en ese momento, en ese espacio coyuntural se le quiere responsabilizar, porque los jueces cumplen la misión de ejercer el control, la jurisdicción contenciosa administrativa particularmente, de acuerdo a la Constitución y la ley. Por lo tanto, esas opiniones, pues obviamente mucha gente las va a tomar como si fueran en realidad serias. Por ejemplo, el llamado es a la ciudadanía, que la ciudadanía entienda que pues sus jueces realmente es la última palabra de los derechos, es el garante de los derechos y que en esa perspectiva pues política, a veces coyuntural, pues seguramente es comprensible. Yo no sé, desde otra perspectiva de que alguien opine y diga, pero pues los jueces siempre van a ser como esa voz reflexiva, tranquila, de dar el derecho. Entonces, de alguna manera, minar esa confianza o tratar de minar la confianza, pues no es bueno para la democracia ni para los derechos. Doctor Muñoz, en su opinión, ¿el pronunciamiento del Consejo de Estado busca imponer una censura, como lo dice el presidente Gustavo Petro esta mañana? No, lo que hace el Consejo de Estado es el ejercicio del control de legalidad. Es decir, acuérdese que en las democracias, fundamentalmente, los congresos y los gobiernos, pues, de alguna manera, si ellos fracasan, pues es natural que fracase. Y de alguna manera, pues, la gente sabe que en 4 años los que fracasan los renuevan, los cambian. En cambio, a los jueces, por eso se le da esa voz última para los derechos, ponderada, reflexiva, y a ellos se les exige más y no puede estar en esos debates coyunturales. Y lo que hace el Consejo de Estado, pues, es lo que le corresponde, es mirar un caso
mirar las pruebas y ejerce el control y decreta la ilegalidad de un acto de elección o cualquier acto que cualquier autoridad pues exponga. Y eso es una garantía profunda que tienen los ciudadanos, porque el ciudadano entiende que el gobernante está todo el tiempo en esas afugias de las decisiones, pero también comprende que los jueces en esa se comportan de otra manera y se tienen que comportar de otra manera, y lo hace precisamente a través de la sentencia. Y una sentencia pues es el resultado de un proceso donde hay un debate, donde hay unas pruebas, y por eso es una voz, la última voz sobre los derechos. Y la política pues siempre cambia, siempre tiene circunstancias, interpretaciones, pero la voz del juez pues de alguna manera pues tiene esa labor de pacificar, de tranquilizar a la sociedad, de darle como seguridad y confianza de que mira, que hay jueces y pues no importa que se saquen a veces decisiones o adopten decisiones, pero siempre que hay un juez pues está la tranquilidad que hay derechos. Es el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, José Elber Muñoz, hablando sobre la reacción del presidente Gustavo Petro esta mañana frente al comunicado del Consejo de Estado pidiendo respeto por sus decisiones. Un comunicado del Tribunal de Cundinamarca ponderado, haciendo un llamado a que se logre ese trabajo armónico entre las diferentes ramas del poder público, como lo dice la Constitución. Magistrado Muñoz, muchas gracias. A usted, señor, muy amable. 9:13 minutos. Un abrazo. Que esté muy bien, magistrado. Bueno, señor, gracias.